Entonces decíamos, esta imagen urbana resume, sintetiza, pues todo lo que hemos visto hasta este momento, en el sentido de que aquí está un sistema complejo, como ya hemos dicho, en donde está presente lo natural, lo creado por la sociedad humana, incluso ya lo creado como sistemas complejos artificiales en la cibernética y la robótica. Vamos a ver nosotros el día de hoy estos elementos, que es los puntos que vamos a ver, y lo vamos a concretar el recorrido viendo cómo en la imagen urbana se representa precisamente lo que acabamos de decir. Y vamos a empezar con el concepto que poco ya se utiliza en arquitectura y urbanismo, pero ustedes, compañeros, por favor, no lo olviden. Entonces tenemos que decir que, como aparece aquí en el texto, la idea de estructura tiene que ver con un lugar y un orden que hay de los componentes. Cuando hay un lugar y un orden de esos componentes, lo que se genera es una estructura, un cierto orden, evidentemente del sistema complejo, y eso va a generar una determinada forma. Y cuando estamos hablando de la urbe, es decir, del medio físico, natural o artificial o creado por el ser humano, entonces decimos que ahí hay una intención. Cuando el ser humano construye esto, hay una intención. En el caso de los sistemas orgánicos o sistemas complejos que hemos llamado la vida, esa no hay una intención. Sucede de manera espontánea. Bueno, avancemos al asunto del hábitat, que es, ¿verdad? En primer lugar, ya habíamos visto esta idea en el que un conjunto de elementos, ¿verdad?, del medio biofísico natural y artificial, de los cuales estuvimos puntualizando ayer, se constituyen en un, digámoslo así, campo, en un conjunto de sistemas complejos a los cuales yo quiero como ser humano influir, y entonces utilizo la palabra entorno. Estamos viendo aquí cómo se estableció el entorno. Lo que antes era un lago, el lago, bueno, más bien eran 3 lagos, se fue constituyendo por intención humana en esto que llamamos la Ciudad de México. Vean, al lago lo sustituimos por un conjunto de calles, edificios, espacios cerrados, espacios abiertos y mobiliario. Y constituimos un medio físico artificial, construido por el ser humano. Entonces, el lago fue lo que quisimos modificar y se convirtió en nuestro entorno, en un ámbito, en una escala, y aquí la relación, fíjate, estamos hablando de tamaño, estamos hablando de escala. Cuando hablamos de tamaños grandes, más allá de nuestro edificio, de nuestra calle, de nuestra colonia, de nuestra delegación, ya empezamos a hablar de la Ciudad de México, del Estado de México. Es necesario empezar a hablar del hábitat. La escala es grande, porque es el lugar en donde hemos estado modificando lo natural, hemos estado interviniendo y hemos generado estas dos realidades que estamos diciendo aquí en nuestra pantalla. Eso que llamamos centro de población, es decir, en ese medio biofísico construimos un lugar en donde vamos a vivir. Ese es el centro de población. Y el asentamiento humano es el grupo de gente que va y se pone ahí en ese medio físico ya modificado. Y entonces se constituye lo que llamamos el hábitat, o el lugar donde el ser humano ha modificado la naturaleza para poderla adecuar a lo que nosotros necesitamos para vivir. Esa es la característica de la Ciudad de México y de todas las urbes.
estaríamos hablando de que ese proceso fue antes, si ustedes me lo permiten decir, llevamos desde 1412, 13, luego en el 1492, 1400, 1521, la caída de Tenochtitlán, toda la colonia y el México moderno. Estamos hablando de más de 400 años, casi 600 años, en los que hemos estado en la modificación de ese lago y hemos estado constituyendo esto que llamamos la Ciudad de México. Así que vean que el otro componente, o el otro aspecto del que estamos hablando ahora es ya no solo que los componentes son diversos, sino que ahora los dos componentes en los niveles pueden ser de distinta escala, de distinto tamaño. Y estamos remarcando ahora el aspecto de proceso, así que es otro aspecto, la historia. Y aquí nosotros tenemos visto, pues, cómo a través de estos procesos largos, en donde espontáneamente el ser humano no intervino, se fue generando este altiplano del Valle de México, en donde se ubicaron los aztecas, donde había 3 lagos y empezaron a modificar, ¿verdad? Eso fue espontáneo. La intención de construir la urbe de los aztecas fue intencional. Otro aspecto que tenemos que diferenciar, lo vivo se autorregula de manera espontánea. Lo creado por el ser humano se regula con base en la intención, y la intención evidentemente en base a, pues, el conocimiento que pudiéramos tener. Así que ahí tenemos la gran Ciudad de México. Y pues evidentemente ustedes en esta imagen urbana, panorámica, pueden ver concretado lo que estamos diciendo. Vamos a insistir un poquito más porque ahora las relaciones tienen que ver con la intención de lo que estamos creando. Fíjense. Está el medio biofísico modificado, o sea, hay naturaleza, pero ya ha sido intervenida por el ser humano y ha sido intervenida para la intención de producir la industria. Vamos a regresar un poquito. La industria, decíamos. Y este medio físico artificial, o sea, creado por el ser humano, tiene intenciones como generar industria o generar administración y vinculación, como son las oficinas, y crear espacios específicos para poder vivir. Vean que el tipo de construcción, de acuerdo a la intención que tenemos, ya nos va generando subcomponentes. Aquí tenemos el caso de la colonia de los doctores, hace más de 15 años, y ustedes pueden ver que ahí están todos los componentes. Está el medio biofísico natural, los árboles, la atmósfera, la tierra, y está el medio físico artificial, está las construcciones, etc. A una escala menor, a una escala muy pequeñita. Vemos otro ejemplo. Esta es la zona industrial, y en esa zona industrial, ¿verdad? También tenemos en la urbe lugares en donde se concentra la zona industrial o la zona productiva, y tenemos otros lugares en donde encontramos eso que llamamos la periferia, en donde encontramos zonas con vivienda precaria. O tenemos también zonas en la ciudad, en la urbe, perdón, esto que llamamos la unidad habitacional dormitorio. Yo estoy aquí en una unidad habitacional en donde pues cerquita no hay trabajo, hay que salir, hay que desplazarse más de 2 horas para ir al trabajo, y las actividades se hacen en el centro de la urbe. Pero también se constituyen otros centros urbanos, como el de Santa Fe, que antes era un basurero, como el que ustedes están viendo,
y que fue modificado a través de un proyecto. La intención era decir, oigan, estamos entre la Ciudad de México y Toluca tiene una actividad industrial muy importante. Así que, ¿qué les parece si generamos un centro urbano que vincule las actividades industriales, comerciales, administrativas y de otro tipo entre la Ciudad de México y la ciudad de Toluca? Y ahí tenemos el centro urbano Santa Fe. Vean de qué nivel. Allá hay vivienda, hay industria, hay comercio, pero de muy alto nivel económico. Así que el hábitat, como pueden ver, es una palabra que refiere a un sistema complejo, muy complejo, que hasta ahorita hemos estado hablando de urbe o ciudad, que es a una escala menor al que estamos hablando del hábitat. El hábitat ya incluye una escala de como sistema complejo donde hay incluso varias urbes. Incluso diríamos la Ciudad de México, el centro urbano de Santa Fe y pues lo que decimos como la ciudad de Toluca. Y en ese hábitat es donde se concreta esto que estamos llamando la cultura, la forma de pensar y vivir de la población y cómo decide resolver sus necesidades a través de determinadas actividades. Así que, fíjense, lo que hace el ser humano es tratar de entender la realidad a través de la ciencia. Ya la hemos caracterizado esa ciencia, establece sus necesidades, establece propósitos, realiza procesos y esa visión que tiene del mundo la concreta, ¿verdad? A través de lugares y objetos con cierta situación, ¿verdad? Vean que hemos estado hablando de cultura científica, cultura estética, es decir, del agrado y de cómo resolvemos con ciertos procesos tecnológicos este problema que ustedes pueden ver, una vialidad, se articula con el metro y se resuelve un problema. Vamos ahora a insistir en el asunto de la escala entre lo que llamamos centro de población y asentamiento humano. Así que cuando yo digo asentamiento humano, fíjense, digo a la población que se ubica en un determinado lugar. Y cuando se ubica, el grado de acumulación o de agregación o de densidad de la población nos lleva a lo que llamamos localidades. Vean, estamos hablando de escala de agregación, de tamaño de agregación de la población. Y ahí ustedes tienen referido la colonia, el rancho, la hacienda, ranchería, congregación, pueblo, villa y ciudad. Entonces, estamos insistiendo en el asunto de la escala. Entonces, ahí tenemos un área de cultivo. Y el lugar donde se asienta la población, que están marcadas ahí, vean ustedes, están los lotes, están las viviendas, es lo que llamamos la localidad. Y ya decíamos, hay distintos tipos de localidad. Depende del agregado en el que nos encontramos. Y si le ponemos el componente histórico, pues ustedes están viendo aquí ya lo que decíamos en el siglo XVI, donde está Teotihuacán, vean aquí en el centro, aquí, por aquí estaba esa islita que hoy, bueno, hoy es la Plaza Mayor, donde se encontraba los aztecas. Aquí tenemos entonces
distintas localidades, si ustedes me lo permiten decir, en el siglo XVI. Y esto es lo que se desarrolla en el año 2000, hace 20 años, vean, ya partecitas del lago, ahora con lo del aeropuerto que se canceló, pues incluso ya no hubo ni siquiera. Entonces, ahora, dependiendo de la localidad, la vamos a considerar lo que llamamos urbana o rural. Los asentamientos rurales con cierta concentración de población, podemos decir que son dispersos en su población. Ahí ustedes están viendo cómo, pues el caserío está disperso o ubicado de manera desagregada en toda esa localidad. Cierto, siempre hay una cabecera, hay un lugar en donde se asienta la población inicialmente y tiene algunas actividades que son de índole administrativa, económica o política, pero en las zonas rurales, insisto, tenemos el asunto de que están dispersas, fundamentalmente dispersas todas las viviendas y todas las áreas que son administrativas y económicas y políticas se concentran, incluso de salud, se concentran en un punto muy pequeño de todo de ese lugar. Otra vez, tenemos el área de cultivo, es decir, un área biológica, un ecosistema modificado llamado área de cultivo, que está alrededor, y esto que llamamos el asentamiento rural, donde tiene una cabecera y un caserío, una cabecera que está concentrada y un caserío que está disperso. Vean que estamos hablando de que las actividades económicas, fundamentalmente en el área rural, son agrícolas o de tipo de extracción de algún tipo de recurso, minera, petrolera, etcétera, o de cultivo, o de desarrollo de la ganadería. Ese es, fíjense, ahorita es otro cariz en el que estamos, otro aspecto con el que estamos caracterizando este sistema complejo a nivel de fuera de la urbe y con determinado tipo de actividades. Evidentemente las actividades artesanales tienen una presencia importante, más allá que las actividades industriales. La gente produce cosas, objetos que le sirven en su vida cotidiana. Su cultura es diferente, dado que lo rodea, la interacción con el entorno es diferente, pues evidentemente eso les va caracterizando de manera diferente que la otra. Aquí tenemos una fotografía con un grupo originario, ¿verdad? Están haciendo el trueque. No es la intención aquí ganar dinero, es entre todos intercambiar para satisfacer sus necesidades. Vean el tipo de componente más pequeñito que podrían ustedes decir. Aquí tenemos la vivienda rural, tenemos una parcela muy pequeña y en esa parcela o espacio donde estaría el medio biofísico natural modificado, o medio biofísico modificado, pues permitiría que esta familia desarrolle sus necesidades. El orden y caracterización del interior de la vivienda rural es diferente. Culturalmente es diferente la manera de vivir. Se tienen otros elementos, otros procedimientos y por tanto nosotros tenemos que comprenderlos más que criticarlos o calificarlos. Tenemos que entender por qué se organizan las cosas como se organizan. Y ayudar a que su organización, si es que nos dedicásemos a resolver este tipo
problemas o problemáticas arquitectónico-urbanísticas se pueden resolver. Las formas de organización, vean ahora, ya estamos hablando de la población, su cultura y cómo eso lleva las relaciones entre los seres humanos. Es diferente, el trato es diferente. Bueno, vamos a ver ya ahora otro nivel de agregación diferente, pero todavía, digamos, del tipo rural, que es la villa. En la villa ya hay incluso servicios de salud, hay una mayor organización, hay incluso un elemento histórico ya de mayor data. Pero avancemos entonces ahora a los sistemas humanos urbanos, a los asentamientos urbanos. Y nuestro ejemplo más claro, la Ciudad de México, dividido en alcaldías, en la escala colonia, y aquí tenemos un tipo. Miren, cierto que se ve disperso, pero si ustedes lo comparan con la dispersión que vimos anteriormente, se darán cuenta, perdón, así, se darán cuenta que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perdón, así, ahora sí. Se darán cuenta que entonces en realidad el nivel de concentración es mucho mayor, a pesar de que en las colonias allá lejos del centro de la Ciudad de México se encuentran allá en las colonias de la periferia, ¿verdad? Allá en los cerros, pues el nivel de concentración es mucho mayor que en el área rural, a pesar de que pudiéramos decir de que aparece como disperso. Vean esa dispersión. En realidad es una concentración que aparece en la calle, como que aparece disperso en un primer momento y después se va concentrando hasta lograr este nivel de concentración. Vean, de este lado está el cerro del Chiquihuite, ¿verdad? Esto es allá adelante de Indios Verdes. Y esto es esta concentración pues en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Estamos viendo que en el centro entonces, en el centro histórico, en el centro de actividades económicas, sociales, administrativas, la concentración es todavía mucho mayor, a tal grado que incluso ya los edificios son de varios pisos. Encontramos un proceso, vean, no sé, este proceso, es decir, está ir cambiando en el tiempo a través de la vivienda. A momentos lo vemos acelerado con la construcción de una unidad habitacional o una colonia, pero normalmente se da en un proceso que le llaman hormiga, un proceso de urbanización a través de muchas décadas. He ahí lo que yo les decía en el asunto pues, del aspecto histórico o en el tiempo. Cosas que a pesar de la planeación, la revisión, el tratar de pensar que las cosas salgan bien, pues vean este ejemplo, se dan altas concentraciones, se da que la infraestructura no se resuelve adecuadamente, no hay soluciones totalmente adecuadas, como vean en esta colonia. Si ustedes ven los cables, todo la maraña de la infraestructura no está resuelta de manera correcta. Vean el tipo de vivienda, el tipo de pared, la imagen en conjunto es desagradable, esto es en el oriente. En cambio, en el poniente, en donde tenemos en el surponiente, en donde tenemos hacia la Jusco el área de conservación, ahí ustedes ven
los árboles y demás, a pesar de que las viviendas pueden ser así sin terminar, pues el marco natural nos genera otra situación. Pero si nos detenemos más en detalle, vean, esto es lo que aparece en estas colonias del Ajusco. En ese proceso de modificación del que hemos estado insistiendo, este es en un asentamiento en Tlalpan, y esto que estamos viendo es un asentamiento en Magdalena Contreras. La gente no tiene para vivir, tiene que vivir en algún lugar, invade, rompe las normas, empieza a construir, pero por más que trata de hacerlo lo más consciente posible, vean cómo queda. Este es otro ejemplo. Este es una fotografía de esto que, si ustedes se acuerdan, en el periférico, a los lados, para las Olimpiadas se construyeron movimientos. Esta es una fotografía de ese tipo. Y esta es una fotografía tomada desde el hospital de Pemex hacia Magdalena Contreras, en donde ustedes pueden ver esta concentración de vivienda residencial. Vean ustedes los techitos rojos, y del área boscosas, o de áreas verdes a cierta distancia. Pero la resultante general de toda esa manera en que se ha resuelto la urbe es esta nata de grandes contaminantes en la atmósfera que evidentemente dañan la salud de todos nosotros. Así que hemos puesto acento a 3 aspectos en nuestro sistema complejo. El primer elemento que hemos acentuado es la escala o el nivel de interacción. El segundo componente o aspecto que hemos remarcado es el asunto de la agregación que eso supone. Siendo diferente, genera diferentes consecuencias. A pesar de que haya la intención y la conciencia de tratar de evitar ciertos problemas, siempre se generan consecuencias negativas o imprevistas. Yo quisiera decirles que esto a veces no es intencional, pero tengo que también decirles que hay a momentos intenciones de ocultar o no observar que cuando, por ejemplo, se prohíbe la construcción de vivienda en el centro histórico, eso va a suponer que mucha gente salga de ahí, no tenga dónde vivir y se generen colonias como la que vimos, en donde los deslaves y las muertes de las personas es evidente. Es una consecuencia negativa que a veces se oculta o se calla, aunque se sepa que puede ocurrir eso. Y también hemos puesto el acento en el proceso histórico. Generalmente estos procesos que dan como confluencia la urbe, compañeros, son de larga duración para los seres humanos. Estamos hablando de décadas o cientos de años. Bueno, para la naturaleza la larga duración serían miles de años o cientos de miles de años o millones de años, ¿no? Pero bueno, para nosotros en el género humano, las décadas o cientos de años es larga duración. Así que hemos puesto el acento en estos 3 otros aspectos de esto que hemos llamado estructura urbana.